El sol brillaba en aquella tarde de primavera, derramando su luz dorada sobre los jardines donde se celebraba la boda de Isabel y Alejandro. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, conversaban animadamente mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. Entre ellos se encontraba el doctor Carlos Mendoza, un viejo amigo de la familia del novio, quien había llegado desde otra ciudad especialmente para la ocasión. Nadie podía imaginar que su presencia cambiaría el rumbo de aquel día que debía ser perfecto. Isabel apareció al final del pasillo, radiante en su vestido blanco. Un suspiro colectivo se elevó entre los invitados al verla avanzar con paso lento hacia el altar. Su sonrisa iluminaba su rostro, pero había algo en ella que llamó inmediatamente la atención del doctor Mendoza. Un detalle casi imperceptible para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de un médico con 20 años de experiencia. Algo no está bien, pensó, mientras observaba cómo la novia caminaba del brazo de su padre. No era solo ligero temblor en sus manos, que cualquiera podría atribuir a los nervios propios del momento, ni la palidez inusual bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Era una combinación de pequeños signos que para él formaban un patrón reconocible, una señal de alarma que no podía ignorar. La ceremonia continuó según lo planeado. Los novios intercambiaron votos, se colocaron los anillos y sellaron su unión con un beso mientras los aplausos llenaban el aire. Pero el doctor Mendoza no podía apartar la mirada de Isabel, ni silenciar la voz interior que le advertía que debía hacer algo. Durante la recepción, buscó el momento adecuado para acercarse a ella sin llamar demasiado la atención. «Felicidades, Isabel. Ha sido una ceremonia preciosa», le dijo cuando finalmente pudo hablar con ella a solas, mientras Alejandro atendía a otros invitados. «Nos conocimos brevemente en la fiesta de compromiso. Soy el doctor Mendoza, amigo de la familia de Alejandro». Isabel sonrió con cortesía, pero el doctor notó cómo se apoyaba ligeramente en una columna para mantener el equilibrio. «Gracias por venir, doctor. Alejandro me ha hablado mucho de usted. ¿Te encuentras bien?», preguntó directamente, bajando la voz para que nadie más pudiera escucharlos. «Perdona mi indiscreción, pero como médico no puedo evitar notar ciertos signos». El rostro de Isabel se transformó. La máscara de felicidad perfecta que había mantenido durante toda la jornada se agrietó por un instante, revelando una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? «Estoy bien», respondió rápidamente, recuperando la compostura. «Solo un poco cansada». Preparar una boda es agotador, pero el doctor Mendoza sabía reconocer cuando alguien mentía sobre su salud. Lo había visto miles de veces en su consulta. «Isabel, no quiero alarmar a nadie ni arruinar tu día, pero creo que deberías hacerte algunas pruebas cuando regreses de tu luna de miel. Tengo una clínica en la ciudad y estaré encantado de recibirte». La música cambió de ritmo y varios invitados se acercaron a la novia para felicitarla, interrumpiendo la conversación. Isabel aprovechó para alejarse, lanzando una última mirada al doctor, una mirada que él no supo interpretar. ¿Era gratitud? ¿Presentimiento por haber señalado algo que ella quería mantener oculto? La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Los novios bailaron, cortaron la tarta y brindaron por su futuro juntos. A ojos de todos, era la boda perfecta. Nadie excepto el doctor Mendoza parecía notar los momentos en que Isabel se ausentaba brevemente, regresando cada vez con una sonrisa renovada, pero con un brillo febril en los ojos que le preocupaba cada vez más. 3 semanas después, el doctor recibió una llamada en su consulta. Era Alejandro, su voz apenas reconocible por la angustia. Isabel había colapsado durante su luna de miel en las Maldivas y había sido trasladada de urgencia a un hospital local. Los médicos estaban desconcertados por sus síntomas. «Carlos, necesito tu ayuda», suplicó Alejandro. «No entiendo lo que está pasando. Antes de la boda estaba perfectamente bien, y ahora…». El doctor Mendoza cerró los ojos, recordando aquellos signos sutiles que había detectado durante la ceremonia. «¿Qué síntomas presenta exactamente?», preguntó, temiendo ya la respuesta. Mientras Alejandro describía los síntomas, el médico sentía como se le formaba un nudo en el estómago. Todo encajaba con sus sospechas iniciales, pero había algo en la historia que no tenía sentido. Si Isabel padecía lo que él sospechaba, era imposible que no hubiera presentado síntomas antes de la boda. A menos que… «Alejandro, necesito que me respondas con sinceridad. ¿Notaste algo inusual en el comportamiento de Isabel en las semanas previas a la boda? ¿Algún cambio en sus hábitos, en su dieta, momentos de confusión o pérdida de memoria?» El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Hubo algo, pero pensé que era estrés por la boda». Isabel insistió en que no era nada serio. El doctor Mendoza apretó el teléfono con fuerza. «Escúchame bien. Voy a tomar el primer vuelo disponible. Mientras tanto, dile a los médicos que realicen estas pruebas».
Dictó una lista de análisis específicos que podrían confirmar o descartar su diagnóstico. Y Alejandro, prepárate. Hay algo que Isabel no te ha contado, y creo que es mucho más grave de lo que imaginas. Al colgar, el doctor se quedó mirando por la ventana de su consulta. El cielo azul de aquella mañana contrastaba con la tormenta de pensamientos que agitaba su mente. ¿Por qué Isabel había ocultado su condición? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Y cómo afectaría esto no solo a su salud, sino al futuro del matrimonio que acababa de comenzar bajo una sombra de secretos? Lo que el doctor Mendoza descubriría en las próximas horas cambiaría para siempre la vida de Alejandro e Isabel, revelando una verdad tan impactante que pondría a prueba no solo su amor, sino también los límites de la ética médica y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por quienes amamos. El viaje hacia las Maldivas fue el más largo de su vida. Durante las 10 horas de vuelo, el doctor Mendoza repasó mentalmente cada detalle de la boda, cada gesto de Isabel que había ignorado deliberadamente para no arruinar la celebración. Recordó el momento en que la vio llevarse la mano al costado disimuladamente durante el primer baile, la forma en que rechazó la segunda copa de champán, sus frecuentes visitas al baño. Todos indicios que, sumados, formaban un patrón alarmante. Al llegar al hospital, encontró a Alejandro sentado en la sala de espera, con la mirada perdida y el rostro marcado por noches sin dormir. Al ver al doctor, se levantó de un salto y lo abrazó con fuerza, como un náufrago que se aferra a su última esperanza. «Gracias por venir», murmuró. «Los médicos dicen que está estable, pero siguen sin entender qué le ocurre. Le han hecho las pruebas que sugeriste, están esperando los resultados». El doctor Mendoza apretó el hombro de su amigo en un gesto de apoyo. «¿Puedo verla?». Alejandro asintió y lo guió por un pasillo hasta la habitación donde Isabel descansaba. Estaba más pálida de lo que recordaba, con el cabello oscuro extendido sobre la almohada blanca, formando un doloroso contraste. Los monitores a su lado emitían pitidos regulares, el único sonido en aquella habitación demasiado silenciosa. «¿Podríamos hablar a solas?», preguntó el doctor, dirigiéndose no a Alejandro sino a Isabel, quien había abierto los ojos al escuchar la puerta. Una vez solos, el silencio se volvió casi tangible. Isabel fue la primera en romperlo. «Lo sabía», dijo con voz débil. «Sabía que lo descubriría en la boda. Vi cómo me miraba a punto». «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó el doctor, acercando una silla a la cama y sentándose junto a ella. 6 meses, respondió Isabel, desviando la mirada hacia la ventana, donde se vislumbraba un pedazo de cielo tropical. «Me diagnosticaron poco después de que Alejandro me propusiera matrimonio. ¿Y decidiste no decirle nada?». No había acusación en la voz del médico, solo una profunda curiosidad profesional y humana. Isabel cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. «Al principio pensé que mejoraría. Empecé el tratamiento inmediatamente, y los primeros resultados fueron prometedores. Pero luego, las cosas se complicaron. ¿Qué te dijeron exactamente los médicos?», insistió el doctor Mendoza, intentando llenar los huecos de aquella historia fragmentada. «Que tenía una enfermedad autoinmune rara. Que mi cuerpo estaba atacando a mis propios órganos. Que el tratamiento podría controlarla, pero que no había garantías». Su voz se quebró al final de la frase. «Que posiblemente nunca podría tener hijos». El doctor Mendoza asintió lentamente. Las piezas empezaban a encajar. «Y no quisiste decírselo a Alejandro porque él siempre ha soñado con formar una familia», completó Isabel. «Siempre habla de tener 3 hijos, de enseñarles a jugar al fútbol, de llevarlos de camping como hacía su padre con él». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No podía quitarle ese sueño. Así que decidiste casarte con él sin revelarle algo tan importante». No era una pregunta, sino una constatación. Isabel asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pensé que tendríamos tiempo. Que después de la boda, durante la luna de miel, encontraría el momento adecuado para contárselo todo. Pero entonces empecé a sentirme peor, y cada vez era más difícil ocultarlo». El doctor tomó su mano, notando lo fría que estaba. «Isabel, como médico debo decirte que ocultar información médica relevante a tu esposo no solo es injusto para él, sino potencialmente peligroso para ti. ¿Qué hubiera pasado si colapsas cuando estás sola? Si Alejandro no sabe qué medicación tomas o a qué eres alérgica». «Lo sé», admitió ella en un susurro. «Pero tenía miedo. Miedo de perderlo, miedo de ver la decepción en sus ojos, miedo de convertirme en una carga para él tan pronto». Su voz se apagó, ahogada por un sollozo. En ese momento, la puerta se abrió y Alejandro entró con un médico local. Su expresión era indescifrable mientras sostenía unos papeles que solo podían ser los resultados de las pruebas. «¿Podrías revisarlos, Carlos?», pidió, extendiéndolos hacia el doctor Mendoza. El médico español los tomó y los estudió detenidamente. Con cada línea que leía, su ceño se fruncía más.
Algo no cuadraba. Los niveles hormonales, los marcadores de inflamación, la función hepática, todas las pruebas apuntaban a una condición diferente a la que Isabel había mencionado. ¿Puedo ver tu historial médico completo?, preguntó, dirigiéndose a Isabel. Los resultados de las pruebas anteriores, los tratamientos que ha seguido. La joven palideció aún más, si eso era posible. No. No los tengo aquí. Isabel, interrumpió Alejandro, acercándose a la cama. Su voz sonaba extrañamente calmada para alguien en su situación. Mientras estaba sedada, llamé a tus padres. Estaban sorprendidos de saber que estabas enferma. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Isabel cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. No sabía nada, continuó Alejandro. De hecho, tu madre me contó que hace 2 meses habías hablado con ella sobre los tratamientos de fertilidad que querías iniciar después de la boda. Que estabas emocionada por darle nietos pronto. El doctor Mendoza miró a Isabel, confundido. ¿Tratamientos de fertilidad? Pero acabas de decirme que te diagnosticaron una enfermedad que podría impedirte tener hijos. Hay algo que no nos estás contando, añadió Alejandro, sentándose al borde de la cama. No había ira en su voz, solo un profundo dolor y desconcierto. ¿Qué está pasando realmente, Isabel? ¿Por qué colapsaste durante nuestra luna de miel? ¿Por qué tiene el doctor Mendoza sospechas desde el día de nuestra boda? ¿Y por qué las pruebas muestran resultados que no coinciden con lo que dices que te diagnosticaron? Isabel abrió los ojos, inundados de lágrimas. Miró primero a Alejandro, luego al doctor Mendoza, y finalmente al médico local, que observaba la escena desde un discreto segundo plano. Parecía estar librando una batalla interna, debatiéndose entre seguir ocultando algo o finalmente revelar la verdad. No es una enfermedad autoinmune, confesó finalmente, con un hilo de voz. Es algo mucho más complicado. Y no sé cómo decírtelo sin que me odies para siempre. Alejandro tomó su mano entre las suyas, sus ojos fijos en los de ella. Isabel, te he prometido estar contigo en la salud y en la enfermedad. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. El doctor Mendoza observaba la escena con una mezcla de compasión profesional y preocupación personal. En sus años de práctica había visto cómo las enfermedades no solo atacaban los cuerpos, sino también las relaciones, los sueños, las vidas enteras construidas sobre planes que de pronto se desvanecían. Pero había algo en esta situación que no encajaba con ningún patrón que hubiera visto antes. Isabel respiró hondo y cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Hace 8 meses, cuando nos comprometimos, fui a hacerme un chequeo general. Quería asegurarme de que estaba completamente sana antes de la boda. Su voz temblaba, pero continuó. Los análisis mostraron algunas anomalías. El médico ordenó más pruebas. Y entonces se detuvo, incapaz de continuar. ¿Entonces qué?, la animó Alejandro, apretando suavemente su mano. Me diagnosticaron una condición genética rara. Calculada podría poner a Isabel y a su familia en peligro inmediato. Fue precisamente Marina quien le dio la idea una noche, mientras revisaban juntos viejos álbumes de fotos. A veces, para derrotar a un depredador, necesitas convertirte en uno más astuto, había murmurado, observando una fotografía de su juventud, cuando trabajaba como voluntaria en un centro de mujeres maltratadas. El plan comenzó a tomar forma lentamente. Necesitaba pruebas, necesitaba testigos, y sobre todo, necesitaba ganarse la confianza de Isabel para que accediera a colaborar. Aprovechando que Carlos había programado una cita de seguimiento para Isabel, seguramente para asegurarse de que los análisis no revelaran los sedantes, el doctor preparó su estrategia. Esta vez no estarían solos. Había pedido a Claudia, una trabajadora social especializada en violencia de género, que estuviera presente bajo el pretexto de ser una estudiante en prácticas. El día de la cita, Isabel llegó sola, lo cual fue una sorpresa. Carlos tuvo una reunión de negocios urgente, explicó con una sonrisa tensa mientras se sentaba en la consulta. Vendrá a recogerme en 1 hora. Era la oportunidad perfecta. Con Claudia presente, el doctor Méndez le explicó el plan que habían desarrollado, documentarían todo, contactarían con una fundación que podría reubicar tanto a ella como a su familia en otra ciudad, incluso en otro país si fuera necesario. Habían investigado a Carlos y descubierto que, efectivamente, tenía antecedentes por acoso y una denuncia retirada por violencia doméstica de una expareja. No funcionará, respondió Isabel con voz quebrada. Ya lo intenté una vez, ¿recuerda? Me encontró. Siempre me encontrará. Esta vez será diferente, intervino Claudia con suavidad. No estará sola. Durante esa hora, le explicaron cada detalle del plan. Isabel escuchaba, sus ojos alternando entre esperanza y terror. Finalmente, cuando sonó su teléfono anunciando la llegada de Carlos,
tomó una decisión. Lo haré, susurró, guardando discretamente la tarjeta que Claudia le había entregado. Pero necesito tiempo para advertir a mi familia. Los días siguientes fueron un delicado juego de ajedrez. Isabel comenzó a documentar todo, grabaciones de conversaciones donde Carlos mostraba su verdadera naturaleza controladora, fotografías de mensajes amenazantes, incluso un video donde la administraba sedantes en una bebida sin que ella se diera cuenta. El doctor, por su parte, había alertado a varios colegas de confianza en el hospital para que estuvieran preparados para cualquier emergencia. Si Isabel necesitaba refugio inmediato, tendrían un plan. Lo que ninguno esperaba era que Carlos también estuviera observando, notando los pequeños cambios en el comportamiento de Isabel. La forma en que ya no agachaba tanto la cabeza, como a veces se atrevía a contradecirlo. La manera en que parecía menos afectada por sus amenazas veladas. 10 días antes de la boda, Isabel no apareció para su cita programada con el doctor Méndez. Tampoco respondía a los mensajes discretos que Claudia le enviaba al número seguro que habían establecido. La ansiedad se apoderó del doctor. Llamó al apartamento que la pareja compartía, solo para que Carlos le informara con tono preocupado que Isabel había salido temprano para reunirse con la florista y aún no había regresado. Estoy preocupado, doctor. No es propio de ella desaparecer así. Algo en su voz, un tono falsamente afligido, encendió todas las alarmas en la mente de Alejandro. ¿Ha llamado a la policía?, preguntó, intentando mantener la calma. Todavía no. No quiero parecer un novio paranoico. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Tan pronto como colgó, el doctor contactó con Claudia. Algo había salido terriblemente mal, y ambos lo sabían. Fue entonces cuando recibieron el mensaje. Una única foto enviada desde el teléfono de Isabel, ella sentada en lo que parecía una cabaña rústica, sosteniendo el periódico del día. Su rostro mostraba signos de haber llorado, pero estaba físicamente ilesa. Debajo de la foto, un texto: cambio de planes. La boda se adelanta. Solo nosotros dos, como siempre debió ser. El mensaje no venía del número seguro de Isabel, sino de su teléfono personal, lo que significaba que casi con certeza había sido Carlos quien lo había enviado. La búsqueda comenzó de inmediato. Claudia activó todos sus contactos mientras el doctor Méndez revisaba desesperadamente la foto en busca de cualquier pista sobre la ubicación. Fue Marina quien notó el detalle crucial. En una esquina de la imagen, apenas visible, se reflejaba en un espejo un letrero parcial que parecía decir: Del Bosque. La cabaña del Bosque, exclamó Alejandro. Es un complejo turístico a unos 60 kilómetros de aquí, en la sierra. No había tiempo que perder. Contactaron con la policía, pero sabían que los trámites podrían llevar horas preciosas. Alejandro tomó una decisión que podría costarle su carrera: iría él mismo. Es una locura, le advirtió Claudia. Este hombre es peligroso. Precisamente por eso no puedo esperar, respondió mientras tomaba sus llaves. Le prometí que la ayudaría. Esta vez no fallaré. El viaje hasta la cabaña del Bosque fue el más largo de su vida. La carretera serpenteaba entre pinos y precipicios, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. En su mente, repasaba una y otra vez lo que diría, cómo actuaría. No era un héroe, solo un médico que había jurado no hacer daño, ayudar a quien lo necesitara. Al llegar al complejo, un recepcionista somnoliento le confirmó lo que temía: una pareja había llegado esa mañana, reservando la cabaña más alejada para celebrar una luna de miel anticipada. El señor fue muy específico: no quieren ser molestados bajo ninguna circunstancia, explicó el joven. El doctor sabía que debía proceder con cautela. Un movimiento en falso y Carlos podría entrar en pánico, con consecuencias impredecibles para Isabel. Mientras esperaba a que la policía llegara, Claudia había prometido que venían en camino. Decidió acercarse discretamente a la cabaña para evaluar la situación. La noche había caído completamente, y la única luz provenía de las ventanas de la cabaña, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Al acercarse, escuchó voces. Carlos estaba gritando, su voz distorsionada por la rabia. A través de una ventana parcialmente cubierta por cortinas, pudo ver a Isabel sentada en una silla, Carlos paseándose frente a ella como un animal enjaulado. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta? ¿Creíste que podrías engañarme de nuevo? En la mano del hombre brillaba algo metálico. ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? Desde su posición, Alejandro no podía distinguirlo con claridad. Lo que sí pudo ver fue el rostro de Isabel. Ya no mostraba miedo, sino una determinación feroz que nunca había visto en ella. No importa lo que hagas ahora, la escuchó decir con una calma sorprendente. Todo ha quedado registrado. Todo el mundo sabrá quién eres realmente. Carlos se detuvo en seco, desconcertado por esta nueva versión de la mujer que creía tener bajo control absoluto. Fue entonces cuando sacó de su bolsillo el teléfono de Isabel y algo más:
un pequeño dispositivo que el doctor reconoció con horror como una grabadora. ¿Te refieres a esto? Tu pequeña colección de pruebas. Carlos rió, un sonido que erizó la piel de Alejandro. Debiste ser más cuidadosa, cariño. Siempre un paso por delante, ¿recuerdas? El doctor sintió que el tiempo se agotaba. A lo lejos, creyó escuchar sirenas, pero podría ser solo su imaginación, su desesperado deseo de que la ayuda llegara a tiempo. En ese momento, Carlos levantó lo que ahora podía verse claramente, un arma pequeña que apuntaba directamente al pecho de Isabel. Si no puede ser mía, dijo con una calma aterradora, no serás de nadie. El doctor Méndez supo que no podía esperar más. Sin plan, sin armas, solo con la adrenalina corriendo por sus venas y la certeza de que no podía permitir que otra vida se perdiera bajo su cuidado, corrió hacia la puerta de la cabaña. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El doctor Méndez embistió la puerta con todo el peso de su cuerpo. La madera crujió pero resistió, alertando a los ocupantes de la cabaña. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que podría romperse las costillas. Volvió a embestir, esta vez con el hombro por delante. El dolor fue intenso, pero la adrenalina lo amortiguó. Al tercer intento, la cerradura cedió con un crujido desgarrador. La escena que encontró quedó grabada en su memoria como una fotografía macabra. Carlos de pie, con el arma ahora apuntando hacia la puerta, Isabel aprovechando la distracción para lanzarse contra su captor, ambos cuerpos entrelazados en una danza mortal. El grito de advertencia del doctor quedó ahogado por el estallido ensordecedor de un disparo. Por un momento terrible, el tiempo pareció detenerse. El olor a pólvora inundó la pequeña cabaña. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Luego, como si alguien hubiera pulsado el botón de reproducción, todo volvió a moverse a velocidad vertiginosa. Isabel se tambaleó hacia atrás, su blusa blanca intacta, sin la mancha escarlata que el doctor temía encontrar. Fue Carlos quien se llevó la mano al costado, la sorpresa dibujada en su rostro mientras descubría que la bala había rozado su abdomen durante el forcejeo. «¡Maldita zorra!», rugió, recuperándose de la sorpresa inicial y lanzándose de nuevo hacia ella. El doctor reaccionó por instinto, interponiéndose entre ambos. Carlos, cegado por la rabia, le asestó un golpe con la culata del arma que lo hizo caer de rodillas, la visión momentáneamente nublada por el dolor. «No te metas en esto», gritó Carlos, su rostro deformado por una furia que ya no intentaba ocultar. La máscara del hombre encantador había caído por completo, revelando al monstruo que Isabel había temido durante años. «Esto es entre ella y yo». A pesar del dolor pulsante en su cabeza, Alejandro pudo ver que Isabel aprovechaba la distracción para buscar algo entre los cojines del sofá. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si llevara planeándolos mucho tiempo. «Te equivocas, Carlos», respondió el doctor, intentando mantener la atención del hombre centrada en él. «Esto dejó de ser algo privado cuando decidiste amenazar la vida de alguien bajo mi cuidado». Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Bajo tu cuidado? No me hagas reír. No pudiste protegerla hace 5 años, no puedes protegerla ahora». El comentario golpeó a Alejandro como una bofetada. Era cierto. Había fallado a Lucía entonces, permitiendo que desapareciera sin rastro. La culpa que había enterrado durante años resurgió con fuerza devastadora, pero esta vez sería diferente. Tenía que serlo. «Baja el arma, Carlos», dijo, incorporándose lentamente. «La policía está en camino. Todavía puede salir de esto». El hombre miró brevemente hacia la ventana, como evaluando sus opciones. La herida en su costado sangraba, manchando su camisa cara, pero no parecía grave. Sus ojos, calculadores, volvieron a Isabel, que permanecía junto al sofá, las manos ocultas tras su espalda. «No habrá policía para ti, cariño», dijo con una calma aterradora, ignorando al doctor. «Te lo advertí, ¿verdad? Te dije lo que pasaría si intentabas dejarme de nuevo». Sacó su teléfono con la mano libre y lo sostuvo para que Isabel pudiera ver la pantalla. «En este momento, mi socio está vigilando a tu madre. Un mensaje mío y, bueno, ya sabes lo que pasará». El rostro de Isabel perdió todo color, pero su postura no cambió. Había algo diferente en ella, una determinación que el doctor no había visto antes. «No te creo», respondió con voz firme. «Mi familia ya no está donde crees. Se fueron hace 3 días». Por primera vez, algo parecido a la duda cruzó el rostro de Carlos. Pulsó algo en su teléfono y esperó, la impaciencia creciendo visiblemente en sus gestos. Cuando nadie respondió a su llamada, la comprensión de lo que estaba sucediendo transformó su expresión en una máscara de odio puro. «Tú», gritó, dando un paso hacia ella, el arma temblando en su mano. «¿Qué has hecho?». El doctor Méndez vio su oportunidad.
Con un movimiento rápido, se lanzó contra Carlos, intentando inmovilizar el brazo que sostenía el arma. Ambos hombres cayeron al suelo en un confuso remolino de brazos y piernas. El doctor sintió que le faltaba el aire cuando un puño impactó contra su estómago, pero no soltó el brazo de Carlos. «Isabel, corre», logró gritar entre jadeos, pero Isabel no corrió. En lugar de eso, se acercó con movimientos precisos. Sosteniendo algo que había sacado de entre los cojines del sofá, unas tijeras de cocina, largas y afiladas. «Suelta el arma», Carlos ordenó con una calma inquietante. «Se acabó». Carlos la miró con desprecio, aún forcejeando con el doctor. «Nunca tendrás el valor», escupió. «Siempre has sido débil, patética. Por eso me necesitas». Algo cambió en los ojos de Isabel. Una sombra atravesó su mirada, un recuerdo quizás, de todos los años de miedo, de dolor, de humillación. «Ya no», respondió simplemente. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que el doctor apenas pudo procesarlo. Carlos logró zafarse de su agarre y levantó el arma, apuntando directamente a Isabel. El disparo resonó en la pequeña cabaña al mismo tiempo que ella se lanzaba hacia adelante con las tijeras extendidas. Alejandro sintió que el mundo se ralentizaba. Vio la bala rozar el hombro de Isabel, arrancando un jirón de tela y piel. La vio continuar su trayectoria, imparable, las tijeras firmemente sujetas en su mano. Vio la expresión de sorpresa en el rostro de Carlos cuando el metal penetró en su muslo, provocando que soltara el arma con un alarido de dolor. El arma cayó al suelo con un ruido metálico. El doctor se apresuró a patearla lejos, fuera del alcance de Carlos, quien se retorcía en el suelo sujetando su pierna herida. Isabel se tambaleó hacia atrás, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándola temblorosa y pálida. El doctor Méndez corrió hacia ella, sujetándola antes de que cayera, notando la sangre que comenzaba a empapar su blusa a la altura del hombro. «Aguanta», le susurró, ayudándola a sentarse en el sofá mientras rasgaba su propia camisa para improvisar un vendaje. «Ya viene ayuda». Como si sus palabras hubieran invocado el milagro, las luces azules y rojas de los coches patrulla comenzaron a filtrarse por las ventanas, iluminando la escena con destellos intermitentes. Las sirenas, que antes habían sido un eco lejano, ahora sonaban ensordecedoras. «No les digas nada», gritó Carlos desde el suelo, el dolor y la rabia mezclándose en su voz. «Recuerda lo que te pasará si hablas». Isabel lo miró, y por primera vez en años, no sintió miedo. Solo una profunda lástima por el hombre que había creído amar, por el monstruo en que se había convertido. O quizás siempre lo había sido, y ella simplemente no había querido verlo. «Se acabó», Carlos dijo con suavidad. «Esta vez, soy yo quien gana». Los pasos apresurados en el exterior anunciaron la llegada de la policía. El doctor se asomó a la puerta, agitando los brazos para guiarlos hacia la cabaña. En cuestión de segundos, el pequeño espacio se llenó de uniformes, voces autoritarias y el metálico chasquido de unas esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Carlos. Mientras los paramédicos atendían a Isabel, el doctor Méndez observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Habían evitado lo peor, pero la batalla no había terminado. Restañar las heridas físicas sería la parte fácil. Las otras, las invisibles, requerirían mucho más tiempo y cuidado. Claudia apareció entre el caos, su rostro una mezcla de preocupación y alivio al encontrar a Isabel con vida. Se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. «Lo conseguiste», le dijo con orgullo. Isabel asintió levemente, las palabras atascadas en su garganta. Fueron sus ojos los que hablaron, transmitiendo todo lo que no podía expresar, el miedo, el dolor, pero también una chispa de esperanza, tenue pero innegable. Mientras los paramédicos la preparaban para trasladarla al hospital, Isabel buscó con la mirada al doctor Méndez, quien supervisaba la detención de Carlos. Sus miradas se cruzaron a través del caos de la habitación, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Este no era el final. Era apenas el comienzo de un largo camino hacia la recuperación, hacia la libertad. Pero por primera vez en años, Isabel podía vislumbrar un futuro donde su nombre, fuera Lucía o Isabel, le pertenecía solo a ella. El doctor sabía que lo que sucedería a continuación definiría no solo el futuro de Isabel, sino también su propia capacidad para enfrentar los fantasmas del pasado, para perdonarse por no haber visto lo que estaba justo frente a sus ojos 5 años atrás. La noche aún era joven, y el amanecer parecía muy lejano. Pero llegaría. Siempre llegaba. 3 meses habían pasado desde aquella noche en la cabaña. El calendario marcaba finales de octubre, y las hojas secas cubrían las aceras de Valencia como una alfombra dorada. El juicio contra Carlos estaba programado para comenzar en 2 semanas, y la tensión se palpaba en el aire. El doctor Méndez repasaba sus notas para la declaración mientras esperaba en la cafetería del hospital. Miró su reloj. Isabel, ahora legalmente de vuelta a ser Lucía, llegaría en cualquier momento.
Sus sesiones semanales se habían convertido en una rutina que ambos valoraban, un espacio seguro donde ella podía hablar sobre su recuperación y él podía asegurarse de que estaba recibiendo el apoyo necesario. Claudia había hecho un trabajo excepcional conectando a Lucía con los recursos adecuados, terapia especializada en trauma, un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, incluso ayuda legal para navegar el complicado proceso judicial que tenían por delante. La campanilla de la puerta sonó y allí estaba ella. El cambio en estos meses era notable. Caminaba más erguida, su mirada era directa, y aunque la sombra de lo vivido seguía presente, ya no dominaba su existencia. «Hola, doctor», saludó mientras se sentaba frente a él. «Siento llegar tarde». La reunión con el fiscal se alargó más de lo esperado. Alejandro sonrió, haciendo un gesto para restar importancia. «¿Cómo fue?». Lucía suspiró, removiendo distraídamente el azúcar en su café. «Complicado. Carlos ha contratado a uno de los mejores abogados defensores del país. Van a intentar desacreditarme, presentarme como una mujer inestable que inventó toda esta historia por celos». La indignación encendió el rostro del doctor. «Tenemos pruebas. Las grabaciones, los testimonios, los informes médicos». «Lo sé», lo interrumpió Lucía con suavidad. «El fiscal dice que nuestro caso es sólido. Pero...». Su voz se quebró ligeramente. «Carlos sigue teniendo conexiones. Y me preocupa mi familia». Aunque su madre y su hermana habían sido reubicadas con ayuda del programa de protección, el miedo persistía. Carlos había demostrado anteriormente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. «No estás sola en esto», le recordó el doctor. «Todo el hospital te respalda. El juez ha ordenado que Carlos permanezca en prisión preventiva. No puede hacerte daño». Lucía asintió, aunque la preocupación no abandonó sus ojos. «Hay algo más», dijo tras un momento de duda. «Recibí una carta ayer. Sin remitente». Del bolso sacó un sobre arrugado. Dentro, una única hoja con 5 palabras escritas con lo que parecía ser recortes de periódico. «El silencio siempre es mejor». El estómago del doctor Méndez se contrajo. A pesar de estar en prisión, Carlos seguía encontrando formas de intimidar, de extender su influencia tóxica. «Debemos entregar esto a la policía de inmediato», dijo, guardando la carta con cuidado para preservar posibles huellas. «Es una violación directa de la orden de alejamiento». «¿Y si no fue él?». La voz de Lucía era apenas un susurro. «¿Y si tiene a alguien más haciendo esto por él? Alguien que no conocemos, que no podemos identificar». La posibilidad era inquietante pero no improbable. Durante la investigación habían descubierto que Carlos pertenecía a círculos de poder que preferían permanecer en las sombras. Hombres con influencia suficiente para hacer desaparecer problemas, o personas. «No podemos permitir que esto nos paralice», respondió el doctor con más convicción de la que sentía. «Cada amenaza, cada intento de intimidación es una prueba más contra él». Lucía asintió, aunque la duda permanecía en sus ojos. Cambiaron de tema, hablando de sus avances en terapia, de cómo estaba considerando retomar sus estudios de arquitectura. Pero la sombra de la carta pendía sobre la conversación como un nubarrón oscuro. Al despedirse, el doctor Méndez insistió en acompañarla hasta el taxi. Una precaución que se había vuelto habitual. «Te veré la próxima semana», dijo mientras le abría la puerta del vehículo. «Y Lucía, ten cuidado». Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Siempre lo tengo, doctor. Es lo único que he hecho durante años». Esa noche, mientras revisaba el expediente del caso con Marina, el teléfono sonó. Era Claudia, su voz tensa con urgencia. «Ha habido una filtración», dijo sin preámbulos. «Alguien en el juzgado ha revelado la nueva dirección de Lucía a la prensa. Ya está apareciendo en algunos portales digitales». El pánico se apoderó del doctor. Si la dirección era pública, cualquiera podría encontrarla. Cualquiera trabajando para Carlos. ¿Dónde está ella ahora? En su apartamento, supongo. No contesta al teléfono. El doctor miró el reloj. Casi medianoche. Voy para allá. Llama a la policía, que envíen una patrulla. Marina lo miró con preocupación mientras se ponía apresuradamente la chaqueta. Ten cuidado, Alejandro. Esto ya no es solo un caso médico. Nunca lo fue, respondió él mientras salía por la puerta. La noche era fría, y una llovizna persistente empapaba las calles de Valencia. El tráfico era escaso a esa hora, permitiéndole llegar al edificio de Lucía en menos de 20 minutos. Aparcó de cualquier manera y corrió hacia la entrada. El portero, un hombre mayor que ya lo conocía de visitas anteriores, lo saludó con nerviosismo. Doctor, menos mal que está aquí. Hace una hora subió un hombre preguntando por el apartamento 5B. Dijo que era familiar,
pero no lo reconocí de las visitas autorizadas. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Lo dejó subir? Por supuesto que no. Le dije que no había nadie en ese apartamento. Pero cuando se fue, me pareció verlo rodear el edificio, hacia la escalera de incendios. Sin esperar más, el doctor corrió hacia el ascensor, maldiciendo su lentitud mientras subía al 5º piso. El pasillo estaba en silencio, iluminado por la luz mortecina de las lámparas de emergencia. Frente a la puerta 5B, se detuvo, recuperando el aliento, llamó con insistencia. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez acompañando los golpes con su voz. Lucía. Soy el doctor Méndez. Abre, por favor. El silencio que siguió le heló la sangre. Estaba a punto de llamar a emergencias cuando escuchó un ruido dentro del apartamento. No eran pasos, sino algo más pesado, como un mueble siendo arrastrado. Sin pensarlo 2 veces, usó la llave que Lucía le había confiado en caso de emergencia. La puerta se abrió revelando un apartamento en penumbra. La única luz provenía de la cocina, un resplandor amarillento que proyectaba sombras alargadas en el pasillo. ¿Lucía? Llamó, avanzando con cautela. Un sollozo ahogado le respondió desde la cocina. Con el corazón martilleando en su pecho, se acercó lentamente, preparado para cualquier cosa. O eso creía. Lo que encontró superó sus peores temores. Lucía estaba sentada en el suelo, apoyada contra los armarios de la cocina. Frente a ella, un hombre yacía inmóvil, un charco oscuro extendiéndose bajo su cabeza. En la mano temblorosa de Lucía, un sartén de hierro. Entró por la ventana del baño, susurró ella, la mirada perdida en algún punto del vacío. Dijo que Carlos enviaba saludos. El doctor se arrodilló junto al intruso, buscando el pulso en su cuello. Era débil pero estable. Estaba inconsciente, no muerto. Llamaré a una ambulancia, dijo, sacando su teléfono. Lucía lo detuvo, aferrándose a su brazo con desesperación. ¿Y si esto es exactamente lo que quiere Carlos? ¿Y si esto es una trampa para incriminarme? La paranoia en su voz era comprensible, pero peligrosa. El doctor la miró directamente a los ojos. Lucía, escúchame. Has actuado en defensa propia. Este hombre entró ilegalmente en tu casa. Hay testigos que lo vieron merodeando. Esto no te incrimina a ti, lo incrimina a él, a Carlos. Mientras hablaba, notó algo en el bolsillo de la chaqueta del intruso, el borde de lo que parecía una fotografía. Con cuidado, la extrajo. Era una imagen de Lucía con su madre y su hermana, tomada recientemente, probablemente en su nuevo domicilio seguro. En el reverso, una nota escrita a mano: encuentra a la perra y haz que entienda el mensaje. Usa cualquier medio necesario. La rabia invadió al doctor. Este no era solo un matón enviado para asustar. Era algo mucho más siniestro. Cuando la policía llegó, seguida por los paramédicos, la situación se volvió un caos controlado de preguntas, declaraciones y procedimientos. El intruso, que comenzaba a recuperar la conciencia, fue esposado a la camilla antes de ser trasladado al hospital bajo custodia policial. A Lucía le permitieron quedarse en su apartamento tras tomar su declaración, pero era evidente que ya no era seguro. El inspector a cargo, un hombre de mediana edad con expresión cansada, se acercó al doctor mientras sus compañeros terminaban de procesar la escena. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo en voz baja. Hemos identificado al intruso. Tiene antecedentes por agresión y extorsión. Y trabaja para alguien con mucha influencia. Carlos Reina, respondió el doctor automáticamente. El inspector hizo una mueca. Posiblemente. Pero también podría ser alguien por encima de él. Alguien a quien no le conviene que este caso llegue a juicio. La implicación era clara y aterradora. ¿Hasta dónde llegaba la red de Carlos? ¿Quiénes eran realmente sus aliados? ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó el doctor, la desesperación filtrándose en su voz. El inspector miró hacia donde Lucía hablaba con un agente, su postura rígida, sus manos aún temblorosas. La testigo principal debe desaparecer, respondió finalmente. No oficialmente, por supuesto. Pero hasta el juicio, cuanto menos sepamos todo sobre su paradero, mejor. El plan que se formó en las horas siguientes era arriesgado, pero necesario. Lucía sería trasladada a un lugar seguro, conocido solo por un puñado de personas de máxima confianza. Su teléfono, sus redes sociales, todo rastro digital sería eliminado. Para el mundo exterior, Lucía habría desaparecido nuevamente. Igual que hace 5 años, murmuró ella cuando le explicaron el procedimiento. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Carlos gana de nuevo. No, respondió el doctor Méndez con firmeza. Esta vez es diferente. Esta vez no huyes por miedo. Esta vez te retiras estratégicamente para ganar la guerra.
La analogía bélica pareció resonar en Lucía, cuya expresión se endureció con determinación. Y esta vez, añadió ella, no estaré sola. El amanecer encontró al doctor en su despacho del hospital, el cansancio grabado en cada línea de su rostro. En menos de 12 horas, Lucía sería trasladada. Hasta entonces, permanecería bajo protección policial en un lugar seguro. Todo estaba preparado, o eso creían. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en una celda de la prisión provincial, Carlos Reina sonreía mientras dejaba a un lado el teléfono que le habían facilitado clandestinamente. El plan estaba en marcha, las piezas en posición. Porque si algo había aprendido en sus años manipulando el sistema, era que siempre, había alguien dispuesto a traicionar por el precio adecuado, y en este tablero mortal, él acababa de mover su alfil. El doctor Méndez observaba la sala del tribunal desde su asiento en la primera fila. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la cabaña, 4 desde el incidente en el apartamento de Lucía. El juicio contra Carlos Reina finalmente había comenzado. Tras numerosos intentos de su defensa por aplazarlo, la sala estaba llena, los periodistas ocupando la última fila con sus libretas y miradas ávidas. El caso había captado la atención mediática, un empresario respetado acusado de años de abuso, acoso y, finalmente, intento de asesinato. Una historia que desenmascaraba la doble vida que muchos maltratadores conseguían mantener ante la sociedad. Claudia se sentó junto al doctor, su expresión tensa pero decidida. ¿Alguna noticia?, preguntó en voz baja. Alejandro negó con la cabeza. El traslado de Lucía había sido interceptado. Alguien, en algún punto de la cadena de confianza, había filtrado la información. Los agentes escoltándola habían sido encontrados inconscientes en una gasolinera de las afueras, y ella había desaparecido durante 3 días. La búsqueda había sido frenética. La policía, el doctor, Claudia, todos habían removido cielo y tierra sin resultado. Hasta esta mañana, cuando el mensaje había llegado al teléfono de Alejandro: «Estoy bien. Confía en mí. Hoy termina todo». Las puertas laterales se abrieron y Carlos Reina entró escoltado por 2 guardias. Su aspecto era impecable como siempre, traje a medida, cabello perfectamente peinado, la imagen misma de la respetabilidad. Pero sus ojos, fríos y calculadores, revelaban su verdadera naturaleza. A quien supiera mirar se sentó junto a su abogado, un hombre de expresión severa y maletín de cuero caro. Carlos escaneó la sala con aire confiado, su mirada deteniéndose brevemente en el doctor Méndez. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, una expresión de triunfo anticipado que heló la sangre del doctor. El juez entró y todos se pusieron de pie. Los procedimientos iniciales avanzaron con la monótona formalidad del sistema judicial. Presentación de cargos, declaración inicial de la fiscalía detallando la escalofriante cronología de abuso. El abogado defensor argumentando la fragilidad de las pruebas, insinuando que todo era producto de una mujer despechada y un médico obsesionado con salvar a quien no necesitaba ser salvada. Entonces llegó el momento que todos temían. La fiscalía llama a declarar a Lucía Vidal. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, parecía tan sorprendido como todos. Había sido informado de la desaparición de su testigo principal. Este giro inesperado no formaba parte del plan. Las puertas del fondo se abrieron y un silencio absoluto cayó sobre la sala. Lucía avanzó por el pasillo central con paso firme. Vestía un sencillo traje azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño bajo. No miró a nadie mientras caminaba, sus ojos fijos en un punto adelante. Solo cuando llegó al estrado y prestó juramento, permitió que su mirada se encontrara brevemente con la del doctor Méndez. En ese instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Ella no había huido. Había tomado el control. El rostro de Carlos perdió por primera vez su expresión confiada, reemplazada por una mezcla de sorpresa y furia contenida. Durante las siguientes 3 horas, Lucía relató con voz serena pero firme su historia. Desde el inicio de su relación con Carlos, el lento pero implacable proceso de aislamiento y control, las primeras agresiones, su huida tras el accidente, los años escondida, hasta el reencuentro forzado y los eventos en la cabaña. Mientras hablaba, la sala permanecía en un silencio sepulcral. Algunas personas lloraban silenciosamente. Otras apretaban los puños con indignación. El poder de su testimonio radicaba no solo en los hechos narrados, sino en su dignidad, en la ausencia de dramatismo o autocompasión. ¿Y qué sucedió hace 4 días, señorita Vidal?, preguntó finalmente el fiscal. ¿Por qué desapareció durante su traslado? Lucía respiró profundamente antes de responder. Recibí una advertencia. Alguien dentro del sistema judicial estaba comprometido. Mi traslado había sido revelado a personas que trabajaban para el acusado. Un murmullo recorrió nuevamente la sala. El juez golpeó con su martillo, exigiendo silencio. ¿Quién le proporcionó esta información?,
insistió el fiscal. El inspector Ramírez, encargado de mi caso. Decidimos montar un falso traslado como señuelo, mientras yo me escondía en un lugar seguro. Necesitábamos identificar al topo. El doctor contuvo la respiración. No había sido informado de este plan. La policía, Claudia, todos habían estado genuinamente preocupados. Pero ahora entendía la necesidad de ese secretismo absoluto. Y lo consiguieron, continuó el fiscal. Sí, respondió Lucía, y por primera vez dirigió su mirada directamente hacia Carlos. Esta mañana, el inspector ha detenido a Martín Herrera, asistente judicial, mientras recibía un pago de 50.000 euros de un asociado directo del señor Reina. El abogado defensor se puso de pie de inmediato, objetando vehementemente. El juez lo calló con un gesto autoritario. Señorita Vidal, ¿tiene pruebas de lo que afirma? La respuesta llegó no de Lucía, sino de la puerta lateral, que se abrió para dar paso al inspector Ramírez. Venía acompañado de 2 agentes que escoltaban a un hombre joven de aspecto abatido, y a otro de mediana edad, cuyo rostro el doctor reconoció de fotografías junto a Carlos en eventos sociales. Las tenemos, señoría, confirmó el inspector, mostrando una memoria USB. Audio, video y transferencias bancarias que vinculan al señor Herrera y al señor García con el acusado en una conspiración para obstaculizar la justicia y amenazar a testigos. El rostro de Carlos se transformó. La máscara de serenidad se desintegró por completo, revelando una expresión de odio puro dirigida hacia Lucía. «Esto es una farsa», gritó, poniéndose en pie violentamente. «Ella no es más que una puta mentirosa. Está manipulándolos a todos». Los guardias se apresuraron a contenerlo mientras el juez ordenaba que lo sacaran de la sala. Pero el daño ya estaba hecho. Su verdadero rostro había quedado expuesto ante todos. El juicio continuó durante 2 semanas más, pero el desenlace estaba prácticamente decidido tras aquel día. Carlos Reina fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 15 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias menores pero significativas. La red de protección que había construido durante años se desmoronó bajo el peso de las evidencias y los testimonios. Un mes después del veredicto, el doctor Méndez esperaba en un pequeño café junto al puerto. La brisa marina agitaba las páginas del libro que fingía leer. Finalmente, la vio acercarse. Lucía parecía diferente. No era solo el cabello más corto o la ropa más colorida. Era algo en su forma de caminar, en la manera en que ocupaba el espacio. La libertad le sentaba bien. «Siento haber tardado tanto en contactar», dijo mientras se sentaba frente a él. «Necesitaba tiempo». «Lo entiendo», respondió Alejandro. «¿Cómo estás?» «Mejor cada día. Retomé mis estudios de arquitectura. Y la terapia ayuda». Hablaron durante horas, del juicio, de los meses transcurridos, de planes de futuro. No como médico y paciente, sino como 2 personas que habían atravesado juntas una tormenta y ahora contemplaban un horizonte más claro. «Mi madre me preguntó si volveré a llamarme Lucía», comentó ella con una sonrisa. «Le dije que ya no importa el nombre. Soy yo quien decide quién soy ahora». Cuando se despidieron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de tonos dorados y rojizos. El doctor la observó alejarse, su figura recortada contra el atardecer mediterráneo. «Algunos detalles inquietantes pueden cambiarlo todo», pensó. A veces, como aquel pequeño lunar tras la oreja, revelan verdades ocultas que salvan vidas. Otras, como la mirada calculadora de un abusador, advierten de peligros que muchos prefieren no ver. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marina recordándole la cena. Sonrió, guardando el teléfono en su bolsillo. La vida continuaba, con sus alegrías cotidianas y sus pequeños desafíos. Para Lucía comenzaba un nuevo capítulo. Para él, una nueva conciencia sobre las señales silenciosas de socorro que tantas personas emiten a su alrededor. Una conciencia que, esperaba, lo convirtiera en un mejor médico, un mejor observador y, sobre todo, en alguien dispuesto a actuar cuando esas señales aparecieran en su camino, porque a veces, un detalle inquietante es todo lo que se interpone entre una vida de miedo y una oportunidad de libertad.